¿Me contás cortito el fallo? Muy básicamente, el fallo suspende el tarifazo para los clientes residenciales. Los clientes residenciales consumen el 26% del gas. Pero guarda que esto que en un primer momento pareció bastante favorable al gobierno, porque solo suspende el ingreso del 26, cuando te enterás que en realidad ese 26 se consume el 60% de la plata que el gobierno invierte en los subsidios. Es decir, el gobierno kirchnerista le da mucho más subsidio al cliente residencial que al cliente comercial, que al cliente industrial, ¿no es cierto? Entonces, acá va a haber que saber en algún momento cuánta plata significa eso. De todos modos, guarda, porque lo que hace la Corte es suspender el fallo para los residenciales, manda a hacer audiencia pública. Si la pueden hacer en 3 semanas, como dijo Marcos Peña hoy, tal vez en un mes y medio ya podría estar habilitándose el cobro del tarifazo. Pero guarda, nunca retroactivo, siempre para adelante. Exacto. Y zafán los meses que más consumimos, que fueron el otoño helado que tuvimos y un invierno más o menos. Con lo cual el tarifazo sería mucho más suave. Damián, como información de último momento, fue la Cámara de GNC que presentó, no para preguntártela a vos, pero imagino va a llegar de la misma forma amparos por parte de las pymes, por parte de las pequeñas empresas, que son las más castigadas. Bueno, es decir, sí, ¿cuán desahuciados se sienten ustedes con el fallo? Claro, la realidad es que justamente no hubo por parte de un amparo para el comercio y la industria, porque justamente el amparo no fue para ese sector, sino que fue para el consumidor. Exacto. Entonces, a ver, le pega de lleno a la pyme muy fuerte ese 500%, que fue el tope que fijó el gobierno. ¿Por qué? Porque la realidad es que la pyme no distribuye costo igual que la gran empresa. No. Entonces, vos tenés que ver cuál es el nivel de incidencia del costo de la energía en la pyme. Ahí CAME planteaba una propuesta muy interesante. Acá metes en la misma bolsa electricidad y gas. Para no, vos. Estoy metiendo gas. Ok, listo. Y dentro de lo que es gas, la realidad es que vos tendrías que haberlo hecho en forma gradual, teniendo niveles de incidencia bajo, medio y grande. Ahora vos fíjate lo que pasa en una pyme con este nuevo cuadro tarifario a partir del fallo de la Corte. Con el tope de 500. Con el tope de 500. En una pyme de una gran incidencia, por ejemplo, de un 20%, eso le implica que un aumento del 500% es un 100% de sus costos totales. ¿Escuchaste, no? Una pyme que el 20%, por ejemplo, una fábrica de cerámica, utiliza mucho gas. Claro. El 20% de incidencia tiene en el costo de producción, la energía, gas. ¿Cuántas pymes usan mucho gas? Bueno, ¿qué porcentaje el volumen, de lo que tenemos? El volumen empresario en Argentina, el 97% son pymes. De ese 97%, el 50% usan tanto energía como gas, mucho. Y no pueden distribuir los costos igual que las grandes empresas. En un momento, Silvia, donde la contracción de las ventas minoristas fueron del 6,6%, y un dato importante, la inversión industrial productiva PYME cayó un 5,5%. Entonces tenés aumento de tarifa, presión tributaria, caída de ventas. La realidad que es un licuado. Caída del empleo. Y caída del empleo. Diputado Barleta, buenas tardes. Perdón, Marian, ¿cómo está usted? Bien, hoy tuvo muy palabras poco fuertes quizás, ¿no? En la radio, en el cruce con algunos oyentes de una de las radios. No, para nada, no me crucé con ningún oyente. Pero le mostraron los mensajes. No estaba de acuerdo con lo que yo planteaba, nada más. Por ejemplo, un oyente que se quejaba por el aumento del gas y tiene termotanque. Yo le decía simplemente que el termotanque es caro y consume mucho gas y que le recomendaba que lo cambie por un calefón, nada más. Él me dijo, sí, porque yo no tengo red de gas. ¿Y sabes por qué no tenés red de gas? Porque este país, que en un momento tuvo autoabastecimiento energético, dilapidó por la corrupción, por la ineficiencia, y hoy nos gastamos 13.000 millones por año. Pero antes de entrar en el tema de fondo, quiero decir que hay una buena noticia para la Argentina. Ahora hay un gobierno que cumple con los fallos de la Corte Suprema. A diferencia del gobierno anterior, que no cumplía con los fallos de la Corte Suprema. Digo, no es un dato menor. No, María, perdón. Sí, no, que si es de cuestión de cumplir de fallos, hola Clarín, vamos cumpliendo los fallos de la Corte. Pero aparte de esa... Pero a ver, ¿qué tiene que ver el gobierno con Clarín? Si se trata... Bueno, a ver, no, pero es que, pero María, vos no podés, estamos hablando de la energía y vos decís que Clarín cumpla con el fallo de la Corte. ¿Qué tiene que ver? Yo lo agredí a usted. Clarín. Me dijiste a mí, hola Clarín. Sí, me miraste a mí. Hola Clarín, al gobierno. No, a mí me dijiste. ¿Pero qué tiene que ver Clarín? No tiene nada que ver con Clarín. ¿Qué tiene que ver Clarín? No, pero se refiere al cumplimiento de los fallos. Pero bueno, pero a ver, Clarín, Aníbal Fernández, el gobierno anterior. Si vamos a nombrar, son unos cuantos. No digo, hay un fallo que justo no se cumplió, justo, por eso digo, hubiera estado buenísimo cumplirlo. Pero
aparte de eso, lo que quería decir es que hay una cuestión en el fallo de la Corte de hoy que es seria y que me parece que va a tener que ser analizada sobre todo por digamos, las empresas que van a ganar mucho. Por ejemplo, Shell. ¿Qué pasaba antes? Se decidía, por estricta normativa, que aquellos que en la cadena de distribución, los que sacaban energía de los pozos, digamos, boca de pozo, invirtiendo dinero, se les pagaba 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no invertían en pozos nuevos, se les pagaba 2. Entonces, de esa manera era una especie como de incentivo a producir más energía. En este caso, lo que la Corte dijo es que queda librado al libre mercado. Por lo tanto, se estableció que la tarifa es 5. Es decir, que las empresas como, por ejemplo, Shell... Perdón, ¿ahí es internacional? No, pero perdón, porque quiero saber si corre o no corre el tema del precio internacional. Quiero terminar. No corre porque no sale lo mismo sacar el gas en las diferentes cuencas. Pero quiero terminar. Depende de la cuenca que sale un precio u otro. Quiero terminar. Lo que la Corte dice es que queda librado al mercado. Por lo tanto, el problema es que las empresas pueden seguir trabajando los pozos viejos, que antes se les pagaba 2, a 5 ahora van a cobrar, o sea que ganan 3 sin invertir. Pero Mariana, la Corte no dice eso. La Corte dice que si vos no querés hacer audiencias públicas, deja el precio librado al mercado. Si lo regula el Estado, hay que hacer audiencia pública. Eso es lo que dice la Corte. Y el gobierno parece que no quiere todavía. Un minuto, Mariana, por favor, un minuto. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice la Corte en el fallo. La Corte contra el tarifazo. Se suspende el tarifazo. La Corte Suprema de Justicia le da razón al fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Este fallo que el gobierno apeló y esta apelación que llegó hasta aquí. Es un fallo recontra estricto con el gobierno. En términos políticos es un cachetazo sin duda. Los puntos clave del fallo de la Corte. La decisión se circunscribe al colectivo de los usuarios residenciales. Un fallo salomónico, ¿no? Porque le da un poco la razón a los que reclamaron por los usuarios residenciales y al Estado le significa, desde el punto de vista fiscal, un cierto dinero, porque es el 30% de todo lo que se consume de gas, ¿no? De la demanda, es el sector residencial. El aumento sigue vigente para industrias, comercios y pymes. Para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Se mantiene la tarifa social. Ahora, no dice nada la Corte, o sea que le da la vía libre a los aumentos que tienen que ver con el gas industrial, comercial y con el gas que consumen las centrales eléctricas, que es el otro 73% del consumo. El comerciante, también militando en su asociación, junto a sus pares, para que no le apliquen tarifas que no va a poder pagar y que va a tener que terminar cerrando su comercio. Freno al tarifazo. ¿Bueno o malo para el gobierno? Y es la pregunta que nos venimos haciendo todos, porque uno cuando leía el título hoy bien temprano al mediodía empezaba a creer que en realidad era un revés para el gobierno, pero a medida que va leyendo el fallo se da cuenta que en realidad no están así, porque del consumo de gas, como explicábamos antes, es tan solo el 26% el usuario residencial, que es justamente lo que buscó a favor la Corte Suprema. Gustavo López, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero quiero aclarar una cosa que dijo Barletta y yo no coincido. El gobierno anterior cumplió todos los fallos de la Corte. Cuando la Corte declaró inconstitucional la reforma judicial, se acató. ¿Los jubilados? Todo. ¿El caso del sur? No, el caso del sur no es el gobierno nacional, es el gobierno provincial. Pero tampoco lo cumplió. Cruz. No, pero lo que digo es, el gobierno nacional cumplió estrictamente todos los fallos de la Corte. Con los jubilados, preguntale. No, también, todos los fallos de la Corte. Entonces, a lo que voy es... desgastado. ¿Qué? Vicepresidente. Pero esperaban que se mueran los jubilados para pagarlo. Yo no interrumpí a nadie. Ahora quiero aclarar lo siguiente. Ahora quiero aclarar... No, porque digo, si no son mitos. El gobierno anterior no cumplía los fallos de la Corte. Cumplimos todos los fallos, absolutamente todos. Los que nos gustaban y los que no nos gustaban, como corresponde. Ahora voy a lo siguiente. Y yo creo que la Corte anterior, de 7 miembros, y esta es mi opinión personal, fue la mejor Corte que hemos tenido en 33 años de democracia, porque no se sabía para dónde iba a fallar, cómo, de qué manera. Pero no estamos discutiendo la Corte, lo que digo es, y el gobierno cumplió estrictamente todos los fallos de la Corte. Ahora lo que vi, opinaba sí políticamente, que es otra cosa. Yo creo que no es o bueno o malo para el gobierno. Yo creo que el aumento de tarifas fue desprolijo, se aumentó en algunos casos
entre el 1.200 y el 2.000%, después se bajó al 400 y 500. Pocos casos. Lo que digo es, no sí, se fue justificó. prolijo definitivamente, no hay nadie que lo discuta. No se justificó. Ni el la Corte falló. No se justificó ni el 1.200, ni el 400, ni el 500. Yo creo que la Corte cumple con su deber. ¿Cuánto pagas de electricidad? No, lo que digo es ¿cuánto pagas de electricidad? No se justificó. Pero vamos a hablar sobre números. ¿Cuánto pagas de electricidad en Capital? ¿30 pesos? Minuto. Pero a lo que voy a decir,